Supone que aquí tendría que funcionar. Sí, ya funciona. ¿Sí? Sí, ahora sí. Muy bien, buenas tardes. Señora directora del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, CICUS, compañeras, compañeros, estudiantes, señoras y señores. Debo comenzar reconociendo que resulta un tanto difícil resumir en unos pocos minutos, poquísimos, la intensa vida investigadora, académica y personal de quien en estos momentos nos reúne. Me van a permitir, por tanto, que sea selectiva en la presentación del perfil humano y profesional del doctor Escotado. Don Antonio Escotado Espinosa está licenciado en Derecho, es doctor en Derecho. Desde sus inicios investigadores, sus trabajos no han dejado indiferente a nadie. De hecho, su tesis sobre Hegel fue controvertida, tanto que peligró su lectura y su defensa, aunque cuando se editó en 1972, con el título La conciencia infeliz, ensayo sobre la filosofía hegeliana de la religión, consiguió con ella el premio Nueva Crítica. Es profesor de Filosofía y Metodología de la Ciencia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Es un pensador y ensayista reconocidísimo y esta aseveración la hago de forma absolutamente justificada. Entre otras razones, debo decirles que su nombre se encuentra entre los 70 pensadores del siglo XX, que con su trabajo El espíritu de la comedia recibe en 1992 el premio Anagrama de Ensayo, que en 1999 recibe el premio Espasa Hoy de Ensayo por su libro Caos y Orden. De su prolífica obra, además de los títulos mencionados, puedo añadir a modo de ejemplo estos otros: De Physis a Polis, la evolución del pensamiento griego desde Tales a Sócrates, editado por Anagrama en el 75, Majestades, Crímenes y Víctimas, de 1987, con el que plantea los límites entre la moral y el derecho, Rameras y Esposa, 4 mitos sobre el sexo y el deber, editado en 2003, y donde reflexiona y promueve la crítica sobre el catálogo de responsabilidades que suelen estar aparejadas al género. Los enemigos del comercio, editado en Espasa en 2007, es uno de sus últimos libros, 2008. También es un reconocido traductor. Solo una persona muy cualificada puede traducir a Newton, a Hobbes o a Jefferson. De él se ha dicho que es la persona más experta sobre la historia de las drogas que existe en el mundo, y también esta es una afirmación con argumento. Su trabajo titulado Historia General de las Drogas, cuya primera edición es de 1989, recoge en casi 1.550 páginas una rigurosa investigación sobre ella. Dicho trabajo ha sido reeditado más de 20 veces y ha sido traducido a diferentes idiomas, como el inglés, el francés, el italiano, el portugués, el búlgaro o el checo. Puedo decirles también que no es fácil encontrarse con hombres públicos que hablen de su vida privada, que parece que es un estilo que marca más a las mujeres. Sin embargo, el doctor Escotado lo hace hablando de sus 7 hijos, de su deseo en aquel momento de la entrevista de ser abuelo, ahora ya sé que es abuelo de 4 nietos, o de su separación matrimonial, y lo hace con total naturalidad y poniendo un toque de sensibilidad y de sentido común. Por esto, quizás me parece que es una persona que posee un estupendo y sanísimo sentido del humor, esperable en alguien que ha vivido tanto, que ha estudiado tanto, que ha pensado tanto y que ha sabido también contar lo que ha vivido y lo que ha sentido. Es capaz de reírse de sí mismo cuando reconoce que existe una pregunta que nunca le han hecho, a pesar de ser un hombre muy requerido por los medios de comunicación. Nadie le ha preguntado por su salud, reconocía hace tiempo, después de que ha experimentado en su intensa trayectoria vital muchas cosas. Y añade, y son palabras textuales: hombre, yo debía haberme muerto hace bastante tiempo. Nunca me imaginé que llegase a tan viejo y a tener tanta ilusión por continuar conociendo, preguntándome cosas y seguir queriendo. Me tomo la licencia de utilizar el siguiente símil. Igual que los 10 mandamientos de la Iglesia Católica se cierran en 2, supongo que algunos de ustedes lo recuerdan,
La buena vida para nuestro invitado se cierra en 3: una dieta razonable, un arrepentimiento ante los excesos y mucho ejercicio físico. Él se define como psiconauta, como alguien que nada en el psiquismo, también como un curioso intelectual, como una persona que ha llevado una vida bohemia y libre. Él, como Neruda, confiesa que ha vivido. Se declara optimista y considera que la ignorancia es el mal del siglo, que además tiene una consecuencia perversa, el dogmatismo. Me parece un hombre coherente porque ha llevado sus ideas tanto a la esfera pública como a la vida cotidiana y, desde luego, retador, en el mejor sentido de la palabra. De hecho, cuando en alguna entrevista le han preguntado sobre cuál es el principal mal de nuestra sociedad, ha respondido que la falta de esperanza, la falta de entusiasmo y la falta de un sano desacuerdo con lo que hay. Creo que es una persona provocadora y sugerente, y lo es cuando plantea, y uso de nuevo sus palabras, demonizar las drogas solo nos ha hecho más inermes, más crueles para con nuestros semejantes y más idiotas en el sentido original. O cuando dice, el prohibicionismo en materia de droga es cada vez más un remedio que agrava el mal en lugar de evitarlo. Sus artículos de opinión para diversos diarios, especialmente para El País y El Mundo, dan buena cuenta de ello. Pero ese estilo comunicativo lo que demuestra, además de una forma de entender la vida y la ciencia, es su altura como docente. Antes de que se suscitara el debate sobre el nuevo papel que el profesorado universitario debe mantener en el nuevo marco de la enseñanza superior, debate abierto en los últimos años, el profesor Escotado ya ejercía como un provocador del pensamiento, de la curiosidad intelectual y del entusiasmo de sus estudiantes y de la propia ciudadanía. Así que, como pueden ustedes entender, es una suerte que la Universidad de Sevilla lo haya invitado y es una suerte que hoy esté aquí. Tiene la palabra el doctor Escotado. O cambiamos. O cambiamos. Muy bien. Bueno, esto Sí. sí. A ver. Muchas gracias por esta introducción. Y bueno, veo que son ustedes muy numerosos y que son fundamentalmente jóvenes. Esto me compromete más. Quizá esté acoplando el micrófono. No sé. ¿Me oyen ustedes bien? Sí, perfectamente. Bueno. La conferencia acopla, pero bueno. La conferencia tiene por título, que se le ha ocurrido ingeniosamente a los organizadores, llamarla Los enemigos de la realidad. A finales del año pasado publiqué el primer volumen de la obra que considero la obra de mi vida, porque es la única que, digamos, llevo trabajando 10 años en ella y a lo mejor me tomará todavía un par de ellos terminarla. Este libro se llama Los enemigos del comercio, de modo que la concatenación entre los enemigos del comercio y los enemigos de la realidad parece que es que les estoy a ustedes proponiendo que el comercio es la realidad. Esto sería bastante sencillo, quizás un poquito demasiado sencillo, dado que efectivamente estamos en una sociedad básicamente comercial. Mi libro, el de los enemigos del comercio, es una investigación histórica y voy a intentar resumírsela en esta, pues no sé, pues yo voy a intentar no hablar más de 40 minutos. ¿Hay coloquio luego? Sí. Muy bien, pues con mucha más razón. Intentaré no hablar más de 40 minutos e intentaré pasar rápidamente sobre 2.500 años de historia occidental, porque me parece que con la llegada de Internet, que nos ha permitido manejar enormes paquetes de información a velocidades lumínicas, lo primero que hemos conseguido, a mí por ejemplo, Internet me ha permitido consultar fuentes que en otro caso me hubiera vuelto loco, yendo a una biblioteca de un país y a otra biblioteca de otro. A mí personalmente Internet me da una fantástica información desde que hace 5 o 6 años
lo utilizo, pero me da la sensación de que el efecto general que ha producido sobre el mundo esta mega revolución en el conocimiento ha sido más bien aturdirnos, dejarnos un poco estupefactos ante la cantidad, el volumen de lo que disponemos. No tengo dudas, por lo demás soy profesor hace 30 años, no tengo dudas sobre qué saben ustedes, porque cada año les examino. Yo he llegado a tener hasta 3.000 alumnos, porque estoy en una asignatura de primero de políticas y sociología. De modo que, aunque a ninguno de ustedes en particular les conozco ese fantasma de haberles estado examinando sin pausa. Este examinarles me hace ver cada vez con más claridad que estamos sumidos en una importante amnesia, que nos acordamos poco y que aquello que recordamos normalmente lo recordamos sesgado. De modo que cuando me puse a escribir Los enemigos del comercio, fundamentalmente intentaba entenderme a mí mismo, autoaclararme, porque yo he sido más rojo que la muleta de un torero, o mejor dicho, rojo-negro, puesto que mi rojería tenía un poderoso componente anarquista. Ahora digo, pero ¿cómo es posible que yo haya sostenido cosas tan elementales, con tanta vehemencia, durante tanto tiempo? Bueno, ¿qué es lo que me faltaba entender de la historia de mi especie para poderme entender a mí mismo? Bueno, no me había dado cuenta de que llevamos unos 2.500 años litigando con dos modelos básicos de sociedades. Una, podríamos llamarla clerical militar o sublime, y otra la podemos llamar comercial, industrial o prosaica. El ejemplo más antiguo al cual podemos remitirnos para hacernos una idea es el de Esparta y Roma. Me imagino que bastantes de ustedes habrán visto la excelente película 300, donde se cuenta la historia de Leónidas en la batalla, en el combate que libra con la Segunda Guerra Médica, no, la primera, no, la segunda, con Jerjes. ¿Qué era Atenas? Ustedes recordarán que Atenas, pues claro, es la patria de Platón, de Aristóteles, del arte, de la arquitectura. Sin embargo, Atenas es básicamente una sociedad comercial. Atenas empezó exportando, cuando consiguió ya un cierto nivel importante de producción, aceite, vino y cerámica. El gran legislador ateniense, Solón, insistió siempre en que Atenas había llegado a prosperar y podría llegar a ser admirable mientras no extendiese en demasía la proporción de esclavos respecto de hombres libres. Este es el eje de mi exposición. La proporción, va a ser el eje de mi exposición, la proporción que cada sociedad tiene en cada momento de esclavos en relación con hombres libres. Cuando Atenas despegó con Solón, a principios del siglo VII a.C., había pocos esclavos y hasta tal punto había prosperado materialmente que el número de personas pertenecientes a la clase media permitía ir a elecciones y ganarlas. Es decir, que la suma de la gente que se sentía pobre o despojada y la suma de la gente que eran los patricios, los gobernantes, era siempre inferior al sector de la sociedad que estaba dispuesto, como tal clase media, a intentar prosperar
o sea que abonaba la movilidad social. Como gran rival tenía a su vecino Esparta, que era una sociedad típicamente clerical militar, sublime, que vivía y vivió 4 siglos de explotar al pueblo mesenio, cuyo equivalente a Solón, Licurgo, había decidido disuadir a su pueblo de cualquier iniciativa comercial o industrial, prohibiendo la moneda tradicional, que por cierto fue inventada por Solón, o sea, acababa de inventarse la moneda fraccionaria. Impuso una moneda de hierro, impuso que todos los hombres comiesen en sus cuarteles la misma comida y en general prohibió que su país se desarrollase en términos de competitividad, capacidad laboral, ingenio. Esparta desde entonces iba a ser la canonización del heroísmo, de la guerra, el verdugo de las democracias. Por eso, tras una larga guerra que duró un poco menos de 50 años, la guerra del Peloponeso, acabaría imponiéndose a Atenas y liquidando a las ciudades que, como Atenas, formaban parte de la Liga Délfica o la Liga Democrática. En la antigüedad no tenemos ninguna democracia que no sea sociedad comercial. Por aquello que les dije antes, porque solo una sociedad comercial tiene una clase media de tamaño suficiente como para admitir periódicas elecciones. Los persas, los espartanos, que suelen aparecer como gentes de honor, por ejemplo en la película 300, la película omite el interesante detalle de que mientras Leónidas peleaba con los espartanos, el rey de Esparta, el segundo rey, porque los espartanos tenían un segundo rey, siempre tenían 2, estaba ya negociando con los persas en secreto, que luego finalmente, cuando los espartanos vencieron a los atenienses y a las polis democráticas, fue merced a los barcos y al dinero persa, y que en definitiva los nobles militares espartanos vendieron la Hélade a los persas por dinero y por la envidia que les suscitaba el encanto, la capacidad que tenían los atenienses de sacar adelante las cosas de una forma pacífica, a través de ciencia y arte, mientras que ellos solo sabían sacarlas adelante mediante violencia y abnegación. 3 siglos después, volvemos a encontrar en la antigüedad un conflicto entre sociedad comercial y sociedad clerical militar que se libra entre Cartago y Roma. Roma es una sociedad muy parecida a la espartana, no tan brutal ni tan tosca, pero muy parecida en el sentido de que es la canonización del amo. El romano no sabe vivir sin esclavos. Y los cartagineses, aunque eran desde luego mucho más salvajes que los atenienses y que las demás ciudades democráticas griegas, eran un imperio comercial, que como los griegos creaba colonias, normalmente costeras, para comerciar con los pueblos de cada lugar. Ya los griegos sembraron un imperio comercial que iba desde el Mar Negro hasta Gibraltar. Y los cartagineses, digamos que reanudaron la gestión de ese imperio fundamentalmente pacífico, basado en el intercambio de cosas. Roma, naturalmente, igual que Esparta, tenía un único y principal mercado, el de esclavos. La compraventa de esas herramientas humanas, de esos infrahumanos, que digamos, para todo, salvo para obrar sin instrucciones del amo y para detentar propiedad.
Ustedes también habrán visto muchas películas sobre Roma, ¿no? Y a lo mejor les da la sensación de que Roma fue, en la época imperial, a partir de Julio César y su sobrino Augusto, que es el momento más alto, una sociedad realmente próspera, vagamente parecida, por ejemplo, a la España de hace 50 años. Ustedes se equivocan si piensan semejante cosa. Vamos a ver. No tenemos en toda la historia de la literatura latina un solo dato que nos indique cuál era el salario de ninguna profesión civil durante los aproximadamente 7 siglos, que duran desde el ascenso de Roma hasta la desintegración del imperio. El trabajo en Roma lo verifican esclavos. Y sobre el precio del esclavo, ustedes podrían preguntarse, ¿cuánto vale un esclavo? Pues no vale poco. Apoyándonos básicamente en el Corpus Juris Civilis de Justiniano, que es un texto del siglo V-VI, de la era ya cristiana, sabemos 2 o 3 cosas bien concretas y bien útiles sobre los esclavos masculinos y femeninos de la antigüedad. Primero, que el factor juventud no era el determinante. El factor principal era si sabían leer y escribir y si tenían algún tipo de oficio. Llegaba a haber una proporción de 1 a 7, es decir, el analfabeto valía 1 y 7 valía el que tuviera precisamente instrucción en usos comerciales. Por ejemplo, el que supiese llevar una contabilidad, el que supiese establecer relaciones, contar. El esclavo joven, competente y, bueno, joven y bien competente, venía a valer lo que aproximadamente valen ahora la gama alta de BMW y Mercedes. Y iban reduciéndose hasta valer pues lo que un Opel Corsa o un Citroën de las marcas pequeñas. Esta mano de obra es la que mueve prácticamente a toda la antigüedad, con la excepción que les he dicho de Atenas y un poquito de Cartago, porque Cartago era también bastante esclavista. La consecuencia de que aproximadamente una persona no esclava trabajaba y 15 esclavos trabajaban, estos son los datos de Atenas después de haber perdido la guerra con Esparta, hacía que el dinero circulase mal y con unos altísimos tipos de interés. En la Roma republicana, antes de llegar César al poder, el interés del dinero era aproximadamente un 8% mensual. Si hacen ustedes la multiplicación de 8 por 12, verán que están por encima del 90%. Con esa insuficiente circulación monetaria, Roma vivió básicamente de conquistar vecinos. Y la gran tragedia que va a acabar con ese imperio es que los vecinos, llega un momento que se acaban los vecinos ricos. La única forma el único vecino invadible, por ejemplo, son los tártaros o los de Mauritania, y bueno, no sale a cuenta porque hay que mandar al ejército, que cuesta un dineral, porque el ejército romano es profesional desde tiempos de Augusto, cuesta un dineral y no sale a cuenta, no hay botín. Esa sociedad que, digamos, en tiempos de Marco Aurelio, hacia el 130 o así, ya tiene emperadores de una enorme dignidad personal, tecnócratas eminentes, justamente porque no puede ir peor, porque ya ha saqueado todo lo que tenía fuera y dentro y no sabe vivir del trabajo, no sabe inventar cosas útiles, cosas que los otros voluntariamente compren.
Esa sociedad donde lo involuntario ha crecido tanto que prácticamente ya para tiempos de Marco Aurelio no solo es que la inmensa mayoría del cuerpo social son esclavos, sino que la inmensa mayoría de los libres son también esclavos, porque están obligados a prestaciones voluntarias de distinto tipo, que prácticamente les obligan a ceder su casa para que venga el ejército, ceder como alojamiento militar, ceder sus animales y sus aperos de labranza. En tiempos de Marco Aurelio, para que se hagan ustedes una idea, tanto le admira el pueblo romano al particular Marco Aurelio, que algunos patricios, sabiendo que el emperador está en una de sus visitas, porque en realidad no son visitas, el pobre hombre ya tenía una gran presión de los bárbaros, eran movimientos para ir, digamos, comprobando que las provincias no se desintegrasen. Algunos de esos aristócratas romanos se suicidan admirando a Marco Aurelio, simplemente porque saben que la visita del emperador les va a llevar a una situación de absoluta ruina. Estas prestaciones involuntarias llegarán en su tiempo a hacer que Roma, sin circulación monetaria, con una balanza no ya de pagos, sino en general una economía de mera subsistencia, sea un inmenso economato. Estoy seguro también de que ustedes no lo habían pensado. Se piensa que el economato pues, es lo que hubo después de la Guerra Civil en España y que eso creó el extraperlo, que Cuba es un economato en el sentido de que la gente pues, recibe cosas gratuitas. Bueno, el invento del economato es un invento romano. En tiempos de Julio César, aproximadamente 500.000 de romanos recibían unas percepciones pues, que eran trigo, aceite. Cuando venía una buena casualidad, también se les regalaban hasta cremas para baños públicos, porque así de extravagantes eran los romanos. Pero el mundo romano, que las películas nos transmiten como fastuoso, mirado un poco de cerca, a lo que más se parece es a la picaresca española del XVI. Es decir, las personas aparentan, los ricos son pobres vergonzantes, los pobres son pobres miserables, y en realidad la diferencia entre hombre libre y esclavo va desapareciendo debido a la ruina económica. ¿Qué surge entonces? Pues surge en la periferia del imperio lo que en mi libro, a falta de mejor término, he llamado pobrismo, que también se puede llamar comunismo, pero que llamo pobrismo porque se origina en una secta judía particular. No sé si también tengo que recordarles a ustedes que el pueblo judío es un pueblo familiar. A diferencia de otros pueblos que tienen una estructura política, el pueblo judío es básicamente una estructura familiar. Cuando surgen los primeros comunistas en el pueblo de Israel, la secta esenia, el resto del pueblo está dividido en otras dos escuelas de vida, que son los fariseos profesionales y los saduceos, que son sacerdotes o gentes vinculadas con el orden sacerdotal. Anexionados a los fariseos están los levitas, que podemos traducir por terratenientes. Cuando aparece la secta esenia, viene con una interpretación concreta del séptimo mandamiento que dice que hurtar es comercial. O sea que el que practica el comercio roba a sus semejantes. Una interpretación original y que tendrá un enorme éxito cuando los esenios se conviertan en secta ebionita, porque entonces renuncian a
a lo que aislaba al esenio, que es una obsesiva necesidad de pureza. Los esenios vivían ahí por Qumran, en valles desérticos, escapando como podían del contacto con cualquier otro, y tanto temor tenían a infectarse con la impureza, con la falta de virtud de los demás, que si, por ejemplo, un esenio de rango superior se le acercaba a menos de 1,5 metros, un esenio que no era tan puro, el primero debería empezar a descontaminarse con abluciones sin parar. Eso les obligaba a construir enormes aljibes en los lugares donde vivían, porque como al ser desérticos son lugares donde llueve una vez al año o dos, pero construyendo enormes aljibes podían tener el agua necesaria. Los esenios van a perder esa fobia de contacto, esa obsesión por la pureza, y se van a convertir en secta ebionita. Ebionim significa hombre pobre, secta ebionita, secta de los hombres pobres, que va a ser impulsada por 2 primos hermanos muy elocuentes, Juan Bautista y Jesús de Nazaret. No necesito, de eso sí que saben ustedes, espero que la amnesia no haya cubierto tanto las hazañas de Juan y de Jesús, que predicaron no ya que el comercio era, sino que la propiedad privada era un robo y el comercio era. Ahí empieza, a mi juicio, el comunismo, porque se puede ver que los espartanos tenían algún tipo de comunismo militar. Incluso también había dicho que la casta gobernante no debería poseer bienes y debería tener, incluyendo las mujeres. Pero el verdadero comunismo, el que nosotros consideramos tal, el que reelabora Carlos Marx, ese es la enseñanza vertebra los evangelios. Allí se dice que hay oposición entre Dios y el dinero, que un rico no podrá entrar en el cielo, igual que no puede pasar un camello por el ojo de una aguja. Y, yo resumo el programa pobrista en mi libro en 15 páginas de frases del Evangelio. No puedo entrar en eso porque ya se nos echa el tiempo encima. Vamos a ver dónde estamos. Sí. Si coordinamos la aparición del mensaje comunista con la desintegración material del Imperio Romano, tendremos una inyección de entusiasmo y de energía de tipo exclusivamente espiritual. Como con los cristianos viene el amor al más allá y el desprecio al más acá, la preocupación que sentía el ciudadano romano ante la desintegración material de su mundo se interrumpe, porque lo que se quiere es el otro mundo. Y así nos vamos a pasar por lo menos 1000 años esperando el juicio final. El juicio final es el acto básico donde, como dice el Evangelio repetidamente, Dios convocará a los ricos y a los pobres, castigará a los ricos y así los pobres quedarán enormemente satisfechos viendo cómo aquellos que habían disfrutado de las bondades de este mundo resultan castigados, y no ya castigados con la muerte, castigados al tormento eterno. Por entonces, el imperio tiene unas pequeñas dudas acerca de si va o no a cristianizarse, que se despejan pronto, debido a la propia crisis económica galopante. A partir de Diocleciano, que es el último César pagano, viene el Constantino, y al cristianizarse el Imperio Romano, aunque la crisis económica se sigue manteniendo, hay ese espíritu, ese entusiasmo del más allá, de haber encontrado al fin el camino, eso que se puede llamar, y que no encuentro otra palabra, que es la plenitud del pobrismo. O sea, la riqueza evoca náusea y la pobreza evoca respeto.
Por entonces, claro, la única cosa que quedaba por saquear a los romanos eran los templos paganos. Y al cristianizarse el imperio, pues los 40 o 45.000 templos paganos que subsistían fueron expropiados y como tenían diversas cosas, entonces lo que hacían los césares era coger y lo que fuera de bronce fundirlo, lo que fuera de plata lo mismo, y si bueno, si había cosas de oro, mejor que mejor. Para entonces la circulación monetaria está interrumpida. La única fuente de dinero a partir de la cristianización es el turismo piadoso. O sea, son el que conecta distintas partes del imperio con Jerusalén. Ahora tenemos, por ejemplo, las excavaciones arqueológicas muestran que hubo un importante desarrollo de la zona en el sentido de regadío, embalses. Pero bueno, perderíamos quizás un poco el tiempo si entro en ese detalle. El imperio se está despoblando a toda velocidad ya desde tiempos de Julio César. Para entonces, digamos, para Constantino puede calcularse que hay 1 de cada 3 personas, esa es la proporción, y la gente que sobra de las ciudades y la gente que sobra del campo se confluye como, digamos, en el cambio de marea, formando unas grandes hordas de personas que no caben ni en la ciudad ni en el campo. Origen de nuestra palabra vago, porque esas grandes hordas que llegaron a ocupar regiones enteras se llaman vagaudas y eran prácticamente el destino inevitable, vamos a decir, de la mitad de la población. Bien, entonces, la patrística, ¿se acordan ustedes? Son 3 padres cristianos, fundamentalmente San Agustín, San Jerónimo y San Anselmo, 3 padres latinos, Agustín, Jerónimo y Anselmo, 3 padres griegos, Juan Crisóstomo, Basilio y Gregorio, y estos 6 hombres, que son sin duda los más cultos que hay entonces en ese desintegrado mundo romano, racionalizan el comunismo, explican concretamente que en toda compraventa siempre va a haber un perdedor, que el comercio crea una movilidad social mórbida, morbidus, dicen ellos, es decir, fúnebre, mortuoria, porque implica que los listos pues se sobrepongan a los parados, paraditos, digo mentalmente, ¿no? Y que esto pues va a imponer de algún tipo de meritocracia, cuando lo esencial de mensaje evangélico, recuérdenlo ustedes, es el Sermón de la Montaña, que dice: benditos sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Ustedes dirán que pobres de espíritu a lo mejor se decía en sentido figurado. No, estamos hablando de micros neuma, o sea, de poca alma, de personas, digamos, por debajo de la media. ¿Qué pasó en la Alta Edad Media? Las historias les cuentan cosas del rey Arturo, del Roldán, incluso podemos llegar ya en la muy avanzada Edad Media al Cid. Bueno, la Edad Media se puede dividir en 2 periodos fundamentales. Uno, llamado Edades Oscuras o Alta Edad Media, que viene a durar desde el siglo V hasta el siglo XII, y otro, que es la Baja Edad Media. ¿Qué sucede en la Alta Edad Media o en los siglos oscuros? Pues, señores míos, sucede que las ideas evangélicas, las ideas de la patrística, se cumplen. La Edad Media fueron 6 siglos de comunismo militante. La sociedad comercial ha desaparecido por completo. En el año 2003, un profesor de Harvard, McCormick, un medievalista, digitalizó, es decir, escaneó todos los documentos medievales del siglo VI al siglo XIII, los pasó por un programa adecuado y le preguntó cosas tan sencillas como: ¿cuántas veces aparece la palabra negotiator? Negotiator, negociante, hombre de negocios.
y descubrió para su estupor que en 5 siglos había aparecido 119 veces. La palabra, por ejemplo, esclavo, aparecía 700 millones de veces. La palabra señor aparecía 600 millones de veces. ¿Cómo es posible que se desvaneciese léxicamente algo? Pues porque se había desvanecido su fundamento. En los siglos oscuros, el fenómeno ligado a la efectiva desaparición del comercio es que se embosca el territorio, se pierde la relación y cada una de las zonas donde queda población está obligada a la autosuficiencia. Lo que pasa es que esa autosuficiencia, desde el punto de vista de la patrística y desde el punto de vista del Evangelio, esa autosuficiencia es lo justo y lo bueno. Y se manifiesta en autosuficiencia religiosa, y eso son las abadías y conventos, es decir, son las reuniones de monjas y de monjes que se aíslan del mundo en la espera del más allá, y las comunidades laicas que se llaman cortes, que también se concentran en unos pequeños lugares e intentan, pues eso, ser autosuficientes. ¿Cómo sale Europa de una situación donde había aproximadamente 60 hambrunas anuales y la enfermedad más difundida era la lepra? Todavía en el siglo XIII había 500 leproserías en Inglaterra. Imagínense ustedes las que podía haber en el siglo VIII. ¿Cómo sale Europa realmente de esa miseria? Pues cogiendo a la gente joven y bonita de ellos mismos y vendiéndolas a los bizantinos y a los árabes, que son los únicos que tienen una entidad como compradores. De modo que se produce una evolución del esclavo al cautivo, porque ya, naturalmente, como la única empresa mercantil que hay es la caza y captura de cautivos, pues claro, el cazador no está dispuesto a distinguir si el que va a capturar es de familia noble, medio noble, plebeya o si es un esclavo. Simplemente se va a tener a su aspecto. El origen de la economía europea es el tráfico con cautivos. La primera capitalización que se consigue tras los siglos oscuros es ese tráfico. Es un poco triste toda esta historia. Se va poniendo sombría y oscura, como su propio nombre indica. En aquel periodo, digamos, cuya figura principal es Carlomagno y su hijo, Luis el Piadoso, Ludovico Pío, las leyes consideran que la propiedad es en realidad colectiva. Uno se pone a pensar en de quién es esa tierra y se descubre que es de fulano, de la familia de fulano, del ayuntamiento, del rey, y entre el rey y el ayuntamiento del señor feudal correspondiente. La propiedad es intransmisible, pues. No se puede ni comprar ni vender. Y en los pocos casos donde se intenta hacerlo, los tribunales lo anulan, porque hay algún pariente que se interpone y dice que han vendido una cosa que no era en realidad suya. La gran figura que les digo, Carlomagno, por ejemplo, es un analfabeto. En su tiempo, la donación de bienes a la Iglesia y la conquista militar de territorios, casas u objetos son los únicos modos dignos de adquirir. El dinero es tan escaso, el dinero verdadero, porque hay muchísima falsificación, claro, que se tesauriza. Es decir, se mete en anaqueles de los castillos o se pone en custodias de las iglesias o de las catedrales y se exhibe, pues como ahora podemos
exhibir una joya o un cuadro o una escultura. Tanta miseria hay en ese mundo que vive exclusivamente de vender a sus hijos e hijas a los árabes y a los bizantinos, tanta que no se puede mantener al esclavo. Al esclavo trabajaba por techo, comida y ropa. Pues bueno, ahora no hay forma de darle ni techo, ni comida, ni ropa. Reina tal miseria que hace falta seguir manteniendo a un dependiente, pero ya no se le puede pagar. Y esta evolución es la que determina al siervo. El esclavo se convierte en siervo y surge un nuevo rito que no conocían los griegos, la cultura grecorromana. En la cultura grecorromana, una persona, por el hecho de haber nacido en un territorio, era ciudadano de ese territorio. En la Alta Edad Media hace falta prestar un homenaje. Mannschaft es la palabra germánica para esto. Las personas no existen por el hecho de haber nacido. Para que puedan existir y ser reconocidas como algo distinto de una alimaña, un jabalí o una patata, es necesario que se arrodillen y le digan a otro: soy tu hombre para siempre. Si el otro lo acepta, le dirá que se levante y le dará un beso en la boca. Es curioso que en ese sentido eran bastante personalistas los medievales, sí. Pues bueno, a este horror, donde el 90% de la literatura se dedica a vidas de santos, donde los objetos venerados son reliquias de mártires, donde los dioses son los santos, es decir, se ha restaurado el politeísmo, donde la propiedad se ha coagulado y no se pueden hacer intercambios, donde hasta en las altas clases las racias de los cazadores de cautivos hacen estragos. En ese mundo aparecen dos cosas que funcionan como ganzúas para abrir la puerta que la sociedad clerical militar le había cerrado a la sociedad voluntaria. Una es una manera rápida, muy rápida, de desplazar cualquier tipo de propiedad: la letra de cambio. Probable descubrimiento de los judíos, que llevan 8, 9 o 10 siglos siendo perseguidos como los que mataron al Salvador, los que mataron a Dios. La letra de cambio. De una forma secreta, implacable e ilimitada, la propiedad se puede transmitir. Segundo invento o ganzúa, una contabilidad realmente científica, en vez de ese cuento de dedito de que pues yo tengo tanto porque he acumulado, pero bueno, ¿cuánto va a gastar o cuánto? Esa contabilidad que llamamos científica o de partida doble, la inventa un monje, Luca Pacioli, porque entonces prácticamente las únicas personas que tenían instrucción eran los monjes. Ya les digo que el propio emperador Carlomagno era analfabeto. Al mismo tiempo que la letra de cambio y la contabilidad de partida doble, quizás un poco antes para ser exactos, unos hombres denodados se niegan a ser siervos y, tomando una conducta parecida a la de los bandoleros, forman caravanas que deben acorazar con ellos, con sus espadas y sus cotas de malla, y ayudados por soldados que prefieren eso a participar en las guerras privadas, que es lo habitual de la vida, crean las primeras relaciones terrestres de un lugar a otro. Esos caravaneros heroicos, en su tiempo, por ejemplo, Carlomagno o su hijo Luis el Piadoso les consideran personas nefastas porque son negociadores y hacen sus caravanas intentando ganar dinero. Y si uno lee las capitulares de Carlomagno, de Ludovico Pío o la de sus sucesores, veremos que justamente eso, el lucro, está prohibido.
A pesar de todo, los caravaneros consiguen desbrozar una Europa que se había emboscado completamente. Y el resultado de su acción es que tienen que hacer estaciones, altos en su camino. Esos altos en su camino son los burgos. ¿Qué son los burgos? Pues bueno, las entidades de población se habían ido reduciendo a nada. De repente, de esa nada, empiezan a emerger las ciudades. Lo esencial de los burgos es que la población, simplemente con residir allí un año y un día, quita el vínculo de dependencia. Es decir, aquello que se le había impuesto como homenaje, el ser hombre de otro hombre, se quita con los burgos. Bueno, veo que ya llevo bastante tiempo. Me temo que si sigo contándoles lo que llega hasta nosotros, va a ser la leche. O sea, esto va a durar demasiado tiempo. Vamos a ver cómo demonios de esa situación, donde estamos en que los caravanas acorazadas han conseguido desbrozar un poco una Europa emboscada, y empiezan a surgir los primeros burgos o ciudades libres o ciudades comerciales, ¿cómo llegamos, digamos, un poquito, cómo salimos de eso? Bueno, da la casualidad de que con los burgos y los caravaneros se restaura la circulación monetaria. Al restaurarse la circulación monetaria, acontece una cosa que llevaba sin acontecer 1000 años, que es que cuando alguien trabaja se le puede pagar el dinero. Cuando empieza a haber posibilidad de cobrar el dinero, hay tal brote de entusiasmo que un letargo que dominaba a las ciencias y a las técnicas desde tiempos de los atenienses, auténtico sopor mortal, se convierte en actividad. Y entonces, empezando por el molino, que es un descubrimiento de esa época, prácticamente todo el campo del obrar humano se multiplica y galvaniza. Con la circulación monetaria se restaura el ideal de sociedades autogobernadas en vez de sociedades jerárquicas en el estilo clerical militar. El momento fundamental de cambio coincide con lo que ustedes llaman, la reforma y la contrarreforma. Recordamos de la reforma y la contrarreforma que estaban opuestas, es decir, la contra es contra los luteranos, y sin embargo, en un punto están totalmente de acuerdo los reformistas y los contrarreformistas, que son los jesuitas, en que el cristianismo tiene que dejar de ser pobrista. Y lo primero que leemos, si leemos, por ejemplo, a los jesuitas o a la Escuela de Salamanca, por hablar de los católicos, o si leemos a Calvino o a Lutero, lo primero que vemos es que se le dice al fiel: estás obligado a ser un profesional competente, estás obligado a ganarte la vida bien, estás obligado a ser rico, estás obligado a prosperar. El cristianismo, pues, ha renunciado a ser comunista. ¿Pero le ha tomado cuánto? Pues si Lutero y Calvino son del 16-17 y el imperio se ha cristianizado en el siglo IV, pues hagan ustedes una idea, tendrán bastante más de 1000 años. La evolución de un cristianismo ya no pobrista va hacia las democracias. Pero fíjense ustedes que cuando se consigue la democracia, hay dos modelos de democracia completamente distintos. La democracia que podemos decir prosaica, que es la que se impone en los Estados Unidos, y la que antes se ha impuesto en Inglaterra, corresponde con la democracia que yo me gustaría llamar patético-enfática o sublime, que es la que va desde Rousseau en adelante. O sea, la Revolución Francesa. Y más concretamente, el periodo del terror de la Revolución Francesa. El periodo del terror se puede definir como aquel momento en que la masa en general rompe los diques que separan
estamentos, clases sociales, y encarna en un solo individuo, que como guía o custodio de todo, legisla. Esto sucedió en la Revolución Francesa con Robespierre y no ha dejado de suceder en el modelo, digamos, de democracia sublime, democracia de masas, que se puede también llamar democracia popular. Para entonces, el comercio y la industria no es ya que se han desarrollado, sino que han alcanzado el nivel de la máquina de vapor, de la mecanización en general del cultivo agrícola. Ya estamos hablando de una sociedad más o menos parecida a nosotros, donde lo que antes era fe y oficio bélico es básicamente profesión, capacidad profesional. Por profesión se entiende acto útil para un tercero. Y ahora les puedo dar una sugestión verdaderamente estimulante. En 5 minutos termino. ¿Por qué ha vencido sin convencer el capitalismo? Naturalmente, capitalismo hay que entender por capitalismo privado. Es decir, el suyo y el mío, y el de mi compañera en la mesa. Porque capitalismo, en el sentido de que el emperador o el pontífice máximo es propietario de todo, eso es tan antiguo como el hombre. O sea, el emperador de la China es el propietario de todos los bienes chinos, y el emperador de Roma es el propietario de todos los bienes romanos, y el emperador de Persia el propietario de todos los bienes persas. En realidad se puede decir que mientras la propiedad no se distribuye y se multiplica, no solo no hay capitalismo, sino que no hay industria en general. Pero ¿por qué el capitalismo ha acabado venciendo y sin embargo genera tantos resquemores, tantas vacilaciones, tantas dudas? No ya la postura de un Bakunin anarquista o la postura de un Marx, no. Porque a cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, hay un punto donde reconocemos que el capitalismo nos ha hecho salir de la miseria y de la barbarie, pero a pesar de todo nos parece bárbaro y miserable. Puede tener relación con que si le quitamos a la vida su componente religioso, es decir, el que de repente alguno de ustedes o yo nos declaramos profetas y mesías y les suplicamos a los demás que nos sigan porque vamos hacia la salvación, o también pueden ustedes elegir entre hacerse jefe de mafia o jefe militar y igualmente encauzar, podemos decir que el proseísmo del comercio y de la industria pone a la gente en su lugar de una manera un tanto extraña. Digo un tanto extraña porque en vez de deberse a inspiración divina o victoria militar, es siempre una combinación de suerte, básicamente suerte, y tenacidad. El comercio, no solo el comercio, el profesionalismo en general, puede ser bien injusto. Es decir, puede haber un profesor que tenga más méritos que otro y sin embargo pues ocupa una posición inferior. Pero a pesar de todo, en general, existir la profesión de profesores ya indica que hay una hacienda pública lo bastante capaz como para tener enseñanza superior y que por tanto ya hay un entramado de relaciones comerciales e industriales que han permitido estar por encima, por ejemplo, del mundo aquel de los cautivos que les contaba. Pero, entonces, lo que molesta del capitalismo es quizás que tiene un elemento de meritocracia, por meritocracia, mérito, es decir, una sociedad donde más o menos los dos únicos factores que influyen son, uno, la suerte, dos, la tenacidad o la habilidad de cada individuo. ¿Es eso todo?
Por eso nos molesta el capitalismo y nos parece de alguna manera un sistema eficaz pero bárbaro. Yo sospecho que no. Yo sospecho que lo que hace del capitalismo un sistema difícil de tragar, que tiene éxito pero que no tiene éxito, es que está basado en la destrucción, pero en una destrucción que crea. Es decir, lo que da dinero, lo que da prosperidad, lo que aprovecha en general a todos, es una destrucción creativa que, si les digo la palabra, la van a entender enseguida. Innovación. El capitalismo ha ido descubriendo nuevos métodos para hacer lo antiguo, nuevas cosas que no se habían descubierto, nuevas reuniones de individuos, nuevas asociaciones, en general, todo nuevo. El mundo actual tiene muy poco que ver con el mundo que hemos estado hablando de la Edad Media. Muy poco. ¿Por qué? Porque ha prosperado la innovación. Ahora disponemos de estadísticas suficientes para promediar el aumento de la renta per cápita en los últimos 250 años. La media es el 2%. De modo que hemos subido aproximadamente un 500% en 250 años. Donde había una judía, ahora hay 500. Donde había un zapato, ahora hay 500. Aproximadamente. Y sin embargo, fíjense ustedes que en nuestros corazones todavía se dice que las desigualdades crecen. La maquinaria de producción masiva en la que consiste la industria capitalista es fundamentalmente masiva. Y quien realmente se ha ido de la película son los pontífices, los señores feudales, los autócratas. En las altas esferas económicas actuales hay mucha más movilidad todavía que en las bajas. Salvo un par de dinastías industriales que se han conseguido conservar 100 años, no hay nadie que se mantenga en la cumbre. El sistema capitalista está basada en una destrucción creativa, una innovación que afecta principalmente a las personas y que beneficia fundamentalmente a las masas. No queremos ver esto. ¿Por qué no queremos ver esto? Yo me lo he preguntado a mí mismo, porque naturalmente es sondeando mi corazón donde he encontrado estas extrañas paradojas. Pues bueno, a mí me parece que tenemos una nostalgia del amo y del siervo, y que con el capitalismo privado se han acabado los amos y los siervos. El siervo, según el cristiano, según San Pablo, está más cerca del cielo que el amo. El amo, bueno, el mero hecho de ser amo significa que es superior. Tenemos motivos para querer la tranquila vida del siervo y más motivos aún para querer la superior vida del amo. Hemos llegado a una cultura donde eso ya no existe. Fuerzas impersonales, que son las que guían la invención y canalizan las energías, han creado una sociedad donde continuamente se van inventando cosas que van dejando viejas, van lanzando en el baúl de los trastos inservibles las cosas que nos han parecido más básicas. Da un poco de susto. Es un poco escalofriante. Pero si lo que queríamos era tener más de todo, empezando por los paquetes de información a velocidad hiperlumínica que da Internet,
y terminando por el subsidio de paro, nunca, jamás ha habido nada ni remotamente parecido a la plenitud del presente, y concretamente a la plenitud del presente en la órbita occidental. El fenómeno de la globalización lo ha expandido todavía mucho más, porque claro, si antes las locomotoras habían sido Alemania o Japón, la locomotora de los últimos 20 años ha sido China e India. Y eso, claro, ha incrementado todavía mucho más la renta per cápita, porque cuando hablamos de economía deberíamos siempre, digamos, reconducir esas magnitudes a renta individual. Fíjense ustedes la recesión actual. ¿Cuántos piensan que la recesión actual tiene... ¿Saben ustedes lo que le digo? Si entramos en la recesión actual, me voy a tirar media hora. Sí, lo dejamos con lo que les he dicho hasta ahora. Les agradezco la paciencia, porque es que tengo demasiadas cosas, demasiados datos, y entonces me atranco yo mismo. Discúlpenme por lo denso de esto, y si en la medida de lo posible guarden como fruto de lo que he dicho esta extraña paradoja de triunfar sin convencer, que le toca a nuestro sistema político y social. Gracias. Ahora ya sí que lo hemos conseguido. Bueno, pues se abre el debate. Preguntas que quieran hacer. La dejo abierta. Buenas tardes. Está bien. Buenas. A la vista de estas paradojas que usted ha puesto también de relieve, ¿no es posible que el problema actual pueda hacer eso a lo que aludía al principio de Solón, de que se ha perdido el equilibrio entre la gente que se siente libre y los que se sienten esclavos? Sí, desde luego. Por eso les decía que hay una nostalgia del amo y el esclavo, una nostalgia secreta. O sea, nadie se atreve a decir ahora yo quiero ser amo, y menos aún a decir yo quiero ser esclavo, pero en la práctica nos conducimos como sí. O sea, la limpieza del alma que necesitamos hacer, limpiar los bajos, hacen los petroleros cuando en cada viaje, cada persona tiene que hacerla y no es fácil. No es fácil. Intentamos triunfar a costa de los demás y muchas veces intentamos perder a costa de los demás. En este sentido, hay todo un movimiento de mala fe que es muy básico. O sea, cualquier psicoanalista, digamos, confirmaría mi opinión. O sea, los sillones o las sillas de los consultorios psicológicos, psiquiátricos y psicoanalíticos contienen en gran medida personas que querrían ser amos o querrían ser esclavos, pero en realidad les ha tocado una realidad donde dicen, no, mire usted, es que esfuércese y a lo mejor con suerte conseguirá usted lo máximo que se puede conseguir en la vida, que es el respeto de nuestros vecinos, porque es que más no hay. Y el que diga otra cosa, bueno, pues también habrá alguno que espere ir al cielo y tener, pues, como puede leerse la Divina Comedia del Dante, la parte referida al cielo y pensar en que lo va a pasar muy bien ahí. Pero yo creo que ha llegado un momento donde las ilusiones, las esperanzas humanas se han contraído mucho. Y al contraerse tanto, pues, claro, nos tenemos que centrar en que todos somos mortales, que la dignidad se va a demostrar en el momento de nuestra muerte, básicamente, y que lo único superior a ser amado es poder conjugarlo en activa, amar. Pero, caramba,
todo esto está bastante jorobadito. Y hay mucha mala fe, mucha mala conciencia, mucha utilización, digamos, de victimismo. Lo más triste de esta película es el victimismo. Pero, digamos, eso es lo que alimenta las consultas psiquiátricas. Sí. ¿Más preguntas? Aquí delante, por favor. Sí, pero espere un momentito que le van a traer un micrófono. Yo te quería hacer dos preguntas como profesor de filosofía. La primera es que creo que el texto original que aparece en el Sermón de la Montaña es referente a los pobres, a los que nada tienen. Creo que hay un añadido ahí de el pobre de espíritu, cuando en realidad es la pobreza total, la que verdaderamente hace cercano al reino de los cielos. Esa es la primera pregunta. No, pues por eso, luego me haces la segunda, pero tengo que contestar a eso. Tanto me ha preocupado que para hacer Los enemigos del comercio y esa sección, porque es completamente nuclear, digamos, la evolución, no he podido explicarla, pero, digamos, esa dinámica de discordia interna del pueblo judío que acaba llevando a las primeras formulaciones comunistas, que son las de los esenios, el Sermón de la Montaña, pues por supuesto, me lo he leído en diversas lenguas y para empezar en griego, que es donde está. No hay duda alguna de que el Sermón de la Montaña dice: benditos sean los pobres de espíritu porque de ellos es el reino. Coma, benditos los afligidos, benditos los humildes y benditos los perseguidos. Eso es lo que dice el Evangelio, pero si luego uno sigue viendo lo que rodea al Sermón de la Montaña y los demás actos, ¿cómo es posible que se nos haya olvidado que la vida pública de Jesús empieza expulsando a los mercaderes del templo y que la vida pública de Jesús termina expulsando a los mercaderes del templo? Porque es que así es. En la primera, que es un acto donde Jesús es un desconocido y tiene mucho valor, mucho coraje, solo la cuenta el Evangelio cuarto, el de San Juan. La otra la cuentan los tres evangelios, los otros tres evangelistas, y además es un acto amenazador, porque al venir y expulsar a los comerciantes, cortocircuita el funcionamiento de Jerusalén, porque en realidad la religión judía consiste en ofrecer ofrendas al Señor Yahvé, al Padre, que llama el Evangelio. Si uno viene y echa a los comerciantes, la gente no puede comprar las ofrendas. Entonces se cortocircuita el funcionamiento. Es algo así como si ahora viene un señor, se va a la Meca y dice: queda prohibido que la gente dé vueltas en torno de la plaza y bese la piedra negra. Pues se acabó la Meca. Jesús es tan brutal el ataque que es comprensible, como dicen Marcos, Mateo y Lucas, es que los notables de Jerusalén, temiendo el pueblo, es decir, temiendo una rebelión que va a llegar 18 años más tarde, una terrible, la Primera Guerra, temiendo una insurrección popular, decidieron matarle porque le preguntan a Jesús: ¿y por qué haces esto? Dice: no tengo por qué daros explicaciones. También lo dice el Evangelio. Bueno, y ahora, perdón, y la segunda. Lo referente a la emigración, que por qué actualmente los países democráticos siguen utilizando a gran parte de los ciudadanos, si se pueden llamar ciudadanos, que no se pueden llamar ciudadanos desgraciadamente hoy, del tercer mundo como nuevos esclavos. Bueno, es que es una dinámica de intereses. A nosotros, el que nos trabaje, pues es un señor de Ecuador, o una señora de Rusia, o una señora de Mauritania, nos interesa, pero les interesa mucho más a ellos. O sea, quiero decir, aquí hay una dinámica de intereses, pero es mucho más fuerte el interés que impulsa al inmigrante a venir a zonas prósperas, si nosotros lo conocemos, si España es un país de inmigrantes. España, desde tiempos de Carlos V, que es cuando, frente a una Europa que se va haciendo sociedad
comercial decide que no, que va a ser el gran adalid de la sociedad clerical militar. España desde entonces lo único que tiene es inflación y despoblación, porque con la llegada masiva de oro y plata de América lo que hacen es subir los precios de tal manera que la gente se muere de hambre. Y para no morirse de hambre, porque no se puede hacer frente a esa subida de precios, es por lo que comienza el éxodo masivo nuestro a América. Pero es que nuestro éxodo de migrantes, en tiempos de mis padres, y vamos, yo lo he visto todavía, voy para cumplir 70 años, cuánta gente estaba yéndose a Francia, a Suiza y a Alemania, y volviendo enriquecida, es decir, volviendo mejor de lo que había ido. Si esto es la verdad, lo que está pasando con la inmigración, digamos, de tercer mundo ahora a Europa, o a Estados Unidos, Canadá, o Australia, Nueva Zelanda, que son más o menos los focos de, digamos, de sociedad comercial. En nosotros, pues claro, todavía prospera la sociedad clerical militar, porque sociedad clerical militar es Corea del Norte, sociedad clerical militar es Cuba, sociedad clerical militar es Irán. O sea, son diferentes, o sea, tienen diferentes dioses y diferentes generales, pero los pontífices y los generales son los que llevan la sociedad. En cambio, nosotros hemos entrado en esa dinámica de innovación básicamente impersonal, anónima, imparable, que por un lado pasma por su eficacia y por otro, claro, estremece un poco. Yo comprendo que estremezca, por lo menos a mí me estremece. Hola, buenas tardes. Yo quería ante todo felicitarle por esta disertación, que yo creo que a mí personalmente, y me imagino que a muchos de mis compañeros nos hemos quedado apabullados. Yo he sido estudiante de medicina, ya he terminado, y claro, particularmente poco sé de historia y poco sé de filosofía. Y bueno, mi pregunta era, en esta sociedad que usted dice que es comercial, en la que nosotros vivimos, yo quería preguntarle qué papel puede tener ahora mismo y qué papel tiene de cara al futuro lo militar y lo religioso. Hombre, lo militar va en franca decadencia, gracias a Dios. Hace bastante tiempo que lo militar es simbólico, casi es virtual. La diferencia entre juegos de ordenador, de comandos, no sé qué, que le gustan a mis nietos, y lo que realmente ha pasado en Irak, que ha sido una atrocidad, ha muerto mucha gente, ¿no? Pero se van como confundiendo cada vez más. O sea, es de esperar que en el futuro las personas resuelvan sus asuntos con todo lo duro que es el mundo de las relaciones voluntarias, pero que el mundo de las relaciones involuntarias, o sea, la fe, el servicio militar, la nacionalidad, esas tres, que son las tres obligaciones básicas, y en el pasado a eso se añadía la cuna, la cuarta, que esas cuatro, esa dinámica impersonal de innovación y creatividad, las va pulverizando. O sea, auguro un porvenir bastante negro al ejército, en general. Va a quedar como gendarme, como está ahora los Estados Unidos. Yo no sé, quizá, por ejemplo, Europa se haga con alguna unidad de intervención rápida, basada en todo, pero es que sale tan caro y sirve de tan poco. O sea, conquista tan mucho más el comercio que las armas, o el hisopo del pontífice, lanzando el agua bendita, conquista tan mucho más que el que ahora realmente pretenda recurrir al... Yo creo que, por ejemplo, los americanos tienen ejército por lo que tienen de misión histórica, por el peso de la púrpura, que ya quisieran quitársela de encima, pero que no pueden. Yo creo que están hartos los americanos. Ya les fue duro tener que intervenir en la Primera Guerra Mundial para impedir los afanes del Kaiser. Más duro y más costoso en vidas les resultó intervenir en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, evitar que Europa se convirtiese en un feudo de Hitler y toda Asia en un feudo del emperador de Japón. Luego han seguido, pero yo no creo que los americanos tengan vocación militar. No es una nación militar. Roma es una nación militar, por ejemplo, Esparta, incluso Rusia se podía decir, pero América no.
América es la punta de lanza de la sociedad comercial y está creada precisamente porque los pilgrims, los peregrinos que fueron allá por primera vez, esa gente eran básicamente de mentalidad comercial. O sea, tenemos también, eso me alegro de que salga el tema, porque es otra de sus amnesias. Estoy seguro que ustedes lo ignoran. Entienden que puritano es una persona que es muy severa y quiere fastidiar a los demás y no les quiere dejar a los demás ser como son. O sea, puritano es un tío que es intolerante. Bueno, eso es simplemente de no haber leído. La obra cumbre del puritanismo es El paraíso perdido de Milton. Milton es el único hombre que en inglés escribe como escribía en griego Homero. O sea, un monstruo. El paraíso perdido es un poema interminable. Lo fundamental del paraíso perdido es una reinterpretación de la caída. Porque, claro, el cristianismo ha estado viviendo de que qué mal aquello de que por Dios te comiste la manzana y entonces os echaron. Y desde entonces hay que luchar, hay que morir, ay, qué mal nos va, ¿no? Y pues una recuperación de ese paraíso perdido va a ser el cielo, que es un concepto que no está en la religión judaica, que viene con el cristianismo y que luego se aferra a él también el Islam, que no lo suelta. Pues Milton, el puritano, el supuesto intolerante, cuando uno lee El paraíso perdido, lo que dice el ángel Miguel a Adán, recién expulsado del paraíso, es: la serpiente tenía razón. Aquí comienza la verdadera vida. Eso quiere decir una reinterpretación total de la condena bíblica y de la idea de la vida tal y como se la planteaba el hombre en tiempos del amo y el siervo. Porque digamos que todo esto se podría resumir como la época del amo y el siervo y la otra. No tenemos suficientes elementos de juicio todavía para describir esa otra, a mi juicio. Solo sabemos que ya no es aquella. Sí. Hola, sí, se me escucha. Mi nombre es Pablo, estudio Historia y yo quería hacerle una reflexión acerca de lo que usted ha dicho de cómo el capitalismo, que nos ha dado este nivel de vida, sigue sin convencernos. Yo voy a lanzar esta reflexión para que usted aquí en público reflexione sobre ella, para que la redundancia. Es que el capitalismo, desde su creación, consolidación allá por el principio del 19 más o menos, hasta entonces ha atravesado dos fases. Una primera fase en la que vivía totalmente de explotar al obrero y una segunda fase que se puede considerar, desde mi punto de vista, después de la Primera Guerra Mundial y demás, que a través de años y años de luchas y conquistas sociales se ha vuelto un capitalismo más humano. Es lo que ha podido darnos el nivel de vida que más o menos una mayoría de la población ostenta hoy día. ¿Por qué no convence? Porque en su etapa inicial creó tanta desconfianza que, a pesar, con mucho trabajo, de habernos dado este nivel de vida, siempre hay que estar alerta, porque en cualquier momento, a la que nos descuidemos un poco, puede volver a sus orígenes. Y por eso el capitalismo, desde mi punto de vista, sigue sin convencer hoy en día. Sí, no, pero la verdad es que no es así. O sea, usted estudia historia, pero yo llevo 8 años monográficamente, todos los días, sin sábados ni domingos, porque no me lo descanso, intentando seguir en detalle esto, no en plan de fulano y mengana, sino los procesos mismos. El capitalismo, que se puede llamar salvaje, es decir, el previo a la seguridad social y a las prestaciones, ese capitalismo no está basado en explotar al obrero. Ese capitalismo está basado en que el obrero, al fin, es capaz de trabajar para sí mismo, mientras durante 2000 años estaba obligado a trabajar para el otro. O sea, el obrero es lo que nosotros llamamos empresario. Lamento, porque estoy seguro que es otra de las amnesias que les cubre a ustedes el sentido de la palabra empresario. El empresario trabaja por todos. El empresario trabaja 5 veces más que el empleado. Uno de los problemas que tenemos en el mundo actual es pensar que un mundo de empleados sería viable. No es viable un mundo de empleados. Pura y simplemente no lo es. Ese es el fracaso del socialismo.
del socialismo marxista. Que un mundo de empleados lo único que es una caída en libre de la renta per cápita. Tenemos la posibilidad de una pregunta más para ser rigurosos con el tiempo. Bueno, pues 2 preguntas que han surgido, las últimas 2 preguntas. Vale, bien. Buenas tardes, yo soy Ángela, estoy estudiando psicología y mi pregunta era acerca no iba tanto como lo que usted ha dicho en la charla, sino más bien la entrevista que le hacen en el libro, que hace referencia al tema de la sociología y, bueno, que usted dice que no piensa que exista la sociología como rama del conocimiento y se refiere también a la psicología. Y quería preguntar a qué se refiere con eso y por qué no lo decía. Bueno, es que las ciencias tienen una dimensión disciplinaria que viene relacionada con la división del trabajo y se dice que se puede ser sociólogo y se dice que se puede ser psicólogo. A mi juicio, para ser sociólogo hay que ser psicólogo y para ser psicólogo hay que ser sociólogo. También hay que ser antropólogo y sobre todo hay que ser historiador. Y si no, pues uno anda de pamema en pamema, pero es el destino normal de los seres humanos. También es normal pretender, por ejemplo, yo qué sé, uno tiene como profesión ser animador cultural. Otro tiene como profesión elaborar programas de telebasura infantil, que esos son los que más me preocupan, los infantiles. Estos son nada más que frutos de la división del trabajo, que a su vez es un invento sin inventor, una organización sin organizador, es decir, un fruto de la libertad extraordinario que ha cambiado el mundo, la división del trabajo, pero aplicada a la esfera académica, la división del trabajo, es decir, que uno puede licenciarse en una disciplina y ya está. Pero bueno, eso es un camelo tan enorme como que, por ejemplo, el Sol gira en torno de la Tierra en vez de viceversa, a mi juicio. Pero también es cierto que exigir de los profesores ese amor incondicional por el conocimiento que hace que nunca terminen, nunca, de saber ni siquiera lo que piensan que más saben, eso que decía Sócrates, solo sé que no sé nada, pues bueno, pedírselo eso a la profesionalidad académica, a la cual por lo demás pertenezco, pues un poco pedirle peras al olmo. La última pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Carlos. Ya que usted es capaz de hablar sobre su vida privada, hacerle 2 preguntas. Vaya por Dios. Sí. Vaya por Dios. No. La primera es, y creo que me la acaba de responder con este último comentario que ha hecho anteriormente, ¿cuál es el sistema que usted ha utilizado para hacer que su inquietud se mantenga viva, sea capaz de hacerla compatible con la pedagogía, con la didáctica, y que no tenga finalidad en terminación, su inquietud por el conocimiento? Esa es la primera. Bueno, yo es que soy un poco neurótico. De pequeño, no sé por qué, soy hijo único, mi padre era escritor, mi madre era más culta que mi padre, concebí el proyecto de ser sumamente inteligente. Y no he parado. Y no he podido salir de eso. Y eso me ha obligado a esto y a lo otro y hasta que me muera. No, o sea, me lo he creído. Digamos, soy un neurótico de destino. Mi destino es la lucidez. Pero claro, antes más o menos, ya que me ha hecho esa pregunta, me conformaba yo con conseguir alguna ingeniosidad, hacer un libro más o menos ingenioso. Y así fueron mis libros, hasta este último. Ahora este último ya es implacable. Esto ya no, aquí no hay límite, aquí no hay límite en mi autoexigencia. Y pues bueno, a ver en lo que acabo, no lo sé. Pero claro, lo que no puedo es pensar que soy fiel a mí mismo y luego creerme la historia de que sé algo de algo. Bueno, pues podemos cerrar, dar por concluida la sesión.
con el titular Mi destino es la lucidez.